hambre y una sed de Dios tremenda. Y le armaron una plataforma a Esdras y Esdras se subió en la parte alta para tener más cobertura visual. Y empezó a leer desde el alba hasta el mediodía. Hombres, ¿quiénes más estaban allí en la concurrencia? Mujeres, niños, todos los que podían entender. ¿A partir de qué edad un niño puede entender? 6, 7 añitos. Si saben manejar un celular, sí. ¿Saben ustedes que Joshua ya me manda celular, mensaje por WhatsApp? Sí, ese muchachito sabe. Y yo digo, ¿pero a qué hora aprendió? Ahí, y me deja mensaje. Imagínese usted un niño de 7 años. Ese niño a 7 años ya va a manejar todo. ¿Cómo no va a manejar la Biblia? Un niño a los 7 años debe tener en su mente no menos de unos 50 o 100 textos bíblicos. Sí, señor. Si los niños del mundo islámico aprenden y se aprenden el Corán, es requisito que a los 10 años recitan el Corán. Yo estaba en aeropuertos viajando y veo a los musulmanes contra el piso con la frente allí y recitan, y yo voy de una vuelta y vengo y ahí está todavía. Y repitiendo, y este está repitiendo el Corán. Y no paran, y van dándole. Y nosotros, nuestros hijos saben de marcadores de fútbol, saben nombres de los equipos. Hoy que hay el mundial sí que más, pero pocos saben de esta santa palabra. No se extrañe, papá que me oye. Acuérdese y marque la fecha del 24. Si usted no enfatiza la palabra a sus hijos se llenarán de otras cosas y le harán doler la cabeza y la angustia. Nos guarde Dios que un niño de 13, 14 años caiga en drogadicción, una niña en prostitución. Será una debacle terrible. Por eso la palabra es importante. Todo el pueblo se juntó y este culto produjo esa sola lectura. Aquí no hubo predicación, fue solo lectura. Y el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando la palabra es oída con atención, produce quebrantamiento en nosotros. Porque Dios habla por esta palabra. Su nombre sea glorificado. Veamos otros ejemplos bíblicos. Segundo de Crónicas. Aquí se escribió Corintios, pero yo corrijo. En los tiempos de Josías convocó una gran asamblea también. Y segundo de Crónicas 34:30. Ayúdenme, jóvenes, por favor, en cabina, porque quiero que algunos que no tienen Biblia puedan leer aquí en la proyección ese texto. Segundo de Crónicas, amén, es que son parecidos Crónicas con Corintios. La abreviatura es muy parecida, uno es Cro y otro es Cor. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Quién es más? Aleluya, amén. Escúchenme en esto, los que están, amigos que vinieron hoy. La Biblia tiene una influencia poderosísima. Alguien dijo que no se puede gobernar un país bien sin Dios y sin la Biblia. Este libro, hermanos, aquí donde ustedes lo ven, que ha sobrevivido a todos los ataques. Amén, hermanos. Allá hace 20 días en Madrid, España, vi en un parque un oso alcanzando una colmena. Es una estatua. Y ese oso está allí y me acordé que esa imagen está en la Biblia Reina Valera, en la Casiodoro de Reina de hace más de 200 años. La Biblia del oso se llama. Y eso está en un parque allá, en esa ciudad. Yo le dije, un momentico, yo como no ando con el celular por ahí filmando cuánto raspón de moto hay, amén. Yo no soy afiero para eso, pero después que pasé dije, ay, yo debí haberle tomado foto a eso. Pero ya estoy aquí otra vez, adorado sea el Señor. Pero les cuento que esa Biblia ilustra ese oso que encuentra esa colmena, ilustra al que haya la miel, haya comida, haya nutriente. Y ese versículo nos habla de un pueblo que vinieron todos, noten quiénes, hombres, mujeres, niños y todos los que podían entender, y leyó, oiga, ese libro, porque ese libro se ha perdido. Cuando Josías, que era un peladito, perdónenme que use un término costeño, era un niño de 8 años. A los 16 empezó a buscar a Dios y a los 20 años arrancó con esas reformas. Entre ellas reconstruir la casa de Dios, y cuando empezaban a levantar escombros y a limpiar para habilitar aquello y continuar, encontraron el rollo allí atrapado entre el mugre. Dios conservó ese rollo. Sepan que Dios conserva su palabra. Leas en estos días que tenga tiempito los rollos de Qumran.
Los rollos del Mar Muerto, como usted lo quiera buscar en el buscador, y le aparece la historia de esos rollos que se encontraron en el siglo pasado, en el 1940 y algo. Cómo se conservaron más de 2500 años esos rollos por allá llenos de polvo. Dios guarda esta palabra. Esta palabra ha sido atacada de una forma terrible. La Biblia ha sido el libro más quemado. En los tiempos de la Inquisición en Europa quemaron miles de Biblias. Rollos, lo que había que tenía que ver con eso. El catolicismo ocultó la Biblia del pueblo por cientos de años. Es la presión evangélica, óigame bien, la que llevó al catolicismo a modificar, y ahora muchos católicos tienen Biblia, hasta la tienen como un amuleto ahí abierto en la vitrina del negocio, en el Salmo 91. Y algunos le ponen una tijera abierta en cruz y la acompañan con una herradura vieja en una esquina y una mata de sábila. Esos agüeros, así no se usa la palabra. La palabra hay que leerla para sacar de ella el nutriente espiritual que tenemos. A su nombre, gloria. Pues se viene todo ese pueblo, hermanos, a la lectura. Ese hombre, cuando dijo esto, ay, Dios mío, y no la leyó, él le dijo a un sacerdote, búsqueme en alguien que la lea. Y cuando la leyeron, él cayó de rodillas, Josías, y dijo, por culpa de no haber obedecido lo que está escrito en ese rollo, fue que nos vino toda la debacle. Sepan que hay una estrecha relación entre la maldición y la ignorancia de la palabra de Dios. El pueblo que conoce la escritura no es fácil de manipularlo. Un cristiano bíblico se vuelve analítico, inteligente. Analiza la economía, la política, la academia, todo lo que tenga que ver, la lupa bíblica, dice, quién sabe. No es víctima fácil del engaño. Por eso los evangélicos que cayeron en las pirámides hace como 6 o 7 años fue por torpes e ignorantes y por imbéciles, perdónenme la expresión. Pero el sentido común me dice a mí que un dinero no puede rendir en 6 meses el 100% de ganancia, que no hay un sistema económico y monetario en el mundo que dé esas garantías. Eso no hace falta. Uno tiene que tener sentido común. Dice, pero de eso bueno, tan bueno no dan tanto. ¿Y qué dice la Biblia? Óigame bien, que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces quieto. Pero algunos se las dan de vivitos y dicen, aleluya, es que Dios, amén. Y mire, amén, unos colladitos les tocó que. Entonces yo bendigo al Señor porque Dios nos abre los ojos. Estamos hablando pues que en ese culto se leyó la palabra en ese libro que ha sido hallado en la casa de Jehová. Como la Biblia no circulaba, estaba en el templo, y allá fue donde le encontraron el rollo, que no era un libro como tal, eran rollos. Amén. Es que el libro es relativamente nuevo. El libro tiene unos 500 años de existencia. Antes de ahí atrás eran rollos. Y por eso la tradición oral fue tan fuerte. Se transmitía era verbalmente. Pero ahora tenemos el libro y por eso la tradición oral se perdió. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes cómo se llama su tatarabuelo, más de uno parpadea y no lo sabe. Perdonen, pero yo tampoco. Yo sé hasta mi abuelo, ni mi bisabuelo. ¿Sabe por qué? Porque perdimos la tradición oral y nos vamos a la escrita. Amén. Veamos más. Otro ejemplo. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Volvamos a la lección, hermanos, de cabina. En la reunión que convocó Josías, pero también en el gran culto que presidieron Esdras y Nehemías, como lo acabamos de leer. Amén. Este es un culto, hermano. En Nehemías era escriba y sacerdote, y Esdras era gobernador. Y entre los dos, y no solamente había a la derecha un grupo de hombres y aquí al lado otro, que hacían entender al pueblo. O sea, Esdras leía una parte, alguien de pronto no entendía y se detenía, y esos escribas, por eso llaman escribas, porque eran expertos en escribir y tenían que hacerlo con fidelidad. Ni una jota ni una tilde podían alterar. Qué cosa tan rigurosa era esa. Sea bendito el nombre del Señor. Así tenía que hacerse, de manera que esos escribas se especializaban en eso, en transcribir rollo tras rollo, que lo hacían en pieles de animales, bien las raspaban, las pulían, y ahí sobre eso escribían. O también se empezó a usar el papiro, que era un junco que se daba en las lagunas, lo aplanaban bien, lo limpiaban, lo tejían bien tupidito, y eso servía también. Mire, hermano, usted y a mí nos tocó muy fácil. ¿Saben ustedes que mi mamá y mi padre les tocó estudiar con pizarra? Era un pedacito de laja de esa negra. Míreme, muchachos, para que usted parpadee tantico y diga, así les tocó, así les tocó. Y eso lo cargaban en un talequito con una tisita. Y ellos hacían la tarea, era escriba, memorice y borre. Escriba, memorice y borre. Cuando digo memorice o guarde, no era en el computador, que ahora la tiene que, ya lo guardé. ¿Dónde? En la memoria del computador, y la memoria de él está vacía.
Mira, hay muchachos aquí con todo respeto que no saben el celular de la mamá. No saben el número. Tienen que buscarlo en el celular y ahí dice mamá. Y pan le da mamá. No saben el número celular. Se llega a perder eso y quedan en blanco. Sí, hay mucha gente que le pierde, hermano, y tienen que, ¿es cierto? Hermanos, la memoria nuestra, muchos la están subutilizando. Amén. Por eso escriben unos horrores ortográficos, Padre, tenga misericordia. Graves. Amén. Sí. De todo esto. Por favor, vamos, ¿sabe que uno leyendo la Biblia aprende a corregir mucho? Por ejemplo, uno aprende a corregir que no se dice haiga, sino haya. Que no se dice estábamos, sino estábamos. Amén. No tábanos, porque tábanos es un animal, un insecto que hay por allá en los llanos que pica muy duro. Tábanos es ese. Aquí estamos. No estábamos en culto, estábamos en culto cuando usted me llamó. Por eso no le contesté, etcétera, etcétera. Miren ustedes qué lindo esto. Gloria al Señor. Búsqueme Nehemías 9:3. Leímos 8. Veamos el capítulo 9, el versículo 3. Sea Dios glorificado. ¿Cuántos alabamos su nombre? Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas serían? 3 horas. Amén. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué produjo esa confesión? La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Amén. Mira, hermano, hay personas que han sido escuchadas. Hemos sido escuchados en un momento de angustia, arrodillado. Señor, háblame por esta palabra, y Dios lo ha hecho. Amén. Los que ya saben, pero sepan que aquí en Bucaramanga hace unos años, la familia del hermano Javes, que él se congrega aquí, la familia de él, les voy a leer lo que les sucedió un día, cuando esta hermana en una angustia, aquí lo tengo, por aquí en Isaías. Alabado el nombre del Señor. Amén. Dice que llegaron los acreedores de un banco a sacarlos de la casa porque se dio un secuestro por la propiedad. Y esta hermana no sabía y entró en llanto, en angustia. Todos ellos estaban pequeños, esos niños, y esta mujer se arrodilló y abrió la Biblia. Esa anciana me ha contado eso. Dijo, yo estaba desesperada. Yo grité para el cielo y dije, Señor, yo no sé, solamente quiero que donde yo ponga mi dedo tú me hables algo ahora. Y los acreedores estaban afuera y ya le habían entrado a decir, hay que desocupar la casa porque el banco le remata. Y soltó a llorar, y en el llanto ella abrió y puso el dedo en Isaías 49:25. Tenga la bondad de colocarme ese texto a manera de ejemplo en esta noche. Adorado el nombre del Señor. Isaías 49:25. Pero así dice Jehová, aleluya. Y cuando Dios dice, dice. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Un día la hermana me dijo, yo tenía los ojos encharcados de lágrimas, creí que eso no podía estar ahí, y volví y se clavaba, ahí está y ahí está. Me van a decir ustedes que es casualidad. ¿Qué libro de historia, de matemática o el libro de álgebra de Baldor, el que usted tenga, va a tener una verdad tan poderosa como esa? La gente se fue y dice ella, yo no sé qué pasó, pero nunca más volvieron. Ni la casa fue arrebatada, porque Dios lo dijo en esta palabra. Amén. Es que, hermano, la palabra tiene vida. Cuando uno se acerca a ella con sinceridad, encuentra alimento en ella. Su nombre se ha glorificado. También les he contado de un enamorado, escuchen jóvenes, ahora es presbítero en Leticia, Amazonas. Y ese hombre, cuando estaba jovencito, era Raspachín en el Guaviare. Raspachín es el que habla la coca esa. Pues sepa que ese muchacho se fue por allá a raspar coca para hacer la plata y casarse, porque tenía la novia en Villavicencio y estaba sin plata. Dijo, yo necesito casarme con buenos principios, era inconverso, pero yo me voy a casar. Y se fue y raspando coca lo evangelizaron y fue a culto y entregó su vida a Cristo. Por supuesto dejó esa costumbre. Pero le escribía a la muchacha, yo me metí de evangélico, es muy bonita esta religión y por favor usted busque una iglesia allá. Ella le respondió por escrito, no voy por allá, no me gustan. Y empezaron a discutir y él dijo, yo tengo que ir a persuadirla y ore a Dios. Y yo llego y yo tengo un parlamento y yo la llevo a la iglesia, ella se mete evangélica y yo hago un matrimonio cristiano, y hizo como esa lechera que cuenta la leyenda. Pues ocurre que no fue así.
Él se vino un día, llegó y se hospedó por allí y esa noche llamó allá por fijo y le dijo: yo por la mañana voy. ¿Usted sigue siendo evangélico? Dijo: sí, sí. ¿Y para qué vamos mañana por la mañana al culto? Ella le dijo: ¿quién sabe? El hombre se arrodilló y nos cuenta y nos testifica que dijo: Señor, yo quiero esa muchacha. Yo quiero formar un hogar con ella. Yo no tengo malas intenciones, pero ella no se quiere entrar a la iglesia. Yo quiero que tú me hables por el texto que le voy a decir mañana. Yo estoy nuevo en esto, pero allá en la iglesia dicen, allá en el Guaviare, que cuando uno cree la palabra, y así él oró sinceramente en esa habitación, en oscuro, abrió la Biblia, puso el dedo y prendió la luz con la otra mano. Y tenía el dedo así sobre Proverbios 5:8. Por favor, colóqueme en Proverbios 5:8, para que usted vea cómo Dios habla por la palabra, viva y verdadera. A su nombre, gloria. Proverbios 5:8, este no lo tengo anotado, esa manera de ejemplo. Oiga lo que Dios le dice a este varón. ¿Cómo le dijo? Me va a decir usted que entre las leyes de la probabilidad de un libro tan grande como la Biblia, nueva, óigame acá, jóvenes, que Dios le va a guiar, que es un accidente o casualidad, que encuentre en tantas páginas justo ahí y sobre ese texto, eso tiene que haber sido la guianza divina. Según la ley de la probabilidad, eso no es posible. Usted no es posible que un texto le diga exactamente lo que tenía que decirle. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. De ella. Él dijo: pero no es posible, parpadeaba. Me dice: yo doblé las hojas, yo mañana en la mañana tengo que leer esto. Mañaneó, buscó y luego ahí estaba, salió a la luz del día, arrancó y se fue para allá. Tocó la puerta. Sabe que salió la suegra y le dijo: ella dice que no lo quiere atender, que vaya y que se busque una evangélica de esas langualargas de allá de la iglesia que a usted le gusta y que se case con una de ellas, pero que con ella nada, ni siquiera tinto le brindaron. Y cuando me contó, yo le dije: por terco, Dios le dijo: no te acerques. Como se acercó, se llevó su reprimenda en la puerta. Es que Dios habla por la palabra, hermano. No le tenga a usted en poca estima. Este libro es el libro vivo de Dios. Esto es la vida personal, pero estamos viendo la vida colectiva de culto. Ya está el ejemplo, ¿lo tomaron en nota? Si Dios le habla por ahí, joven, hágale caso. Este hombre se casó con una cristiana, amiga personal de Dalí, una sierva de Dios. Está en el presbiterio, ya tiene nietos también. Todo porque hizo caso. Si él desobedece esta palabra, es posible que ni cristiano fuera. ¿Qué serio es esto? Vamos a la lección ahora, jóvenes, ya que lo mejoraron. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos alabanza al nombre del Señor? Miren que Jesús también participó en la lectura. Me llamó la atención, amén, que el Señor Jesús dirigió, no solo participó, dirigió una lectura en una sinagoga. Lucas 4, denle un poquito atrás. Lucas 4, ¿lo alcanzaron a ver? A 4, 16 y 17, creo que también es. Glorificado Dios, a su nombre gloria. Sí, Lucas 4, 16 al 21. A ver, vamos con los textos, por favor. Gracias, está muy clarito, ahora mejoró. Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? Era su hábito. Uno debe crear costumbres sanas en la vida. Buen vocabulario, buenos hábitos alimenticios, de vestimenta. Todo esto va formando nuestro carácter, de acuerdo a que como uno se acostumbre. Y se levantó a leer. Versículo 17. Se levantó y se puso de pie. Y dice el versículo 17, con lo que no tenga la bondad: y se le dio el libro del profeta Isaías. Oiga, él lo desenrolló y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hay dos puntos y viene ahora la escritura. ¿Qué estaba escrito allí? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sigamos, aleluya. Mire qué lectura estaba guiando el maestro: a predicar el año agradable del Señor. Él leyó públicamente, el maestro leyó, es decir, en un culto, una sinagoga mucho más concurrida que este lugar, y Jesús se paró y de pie, porque es que la lectura se debe hacer de pie con reverencia. La lectura personal si la hace uno sentado, incluso hasta acostado. A veces uno puede acostar en el mueble y te pone la Biblia aquí en el pecho, que no se está muy grande, ¿yo? Porque de pronto queda dormido y le cae en la cara y le despierta. Hay quienes dicen: pastor, es que yo me pongo a leer y me agarra un sueñero, dijo un hermanito una vez.
Ah, pero cuando está viendo la novela, si no le agarra el sueñero. ¿Se da cuenta usted cómo es la trampa enemiga? Pongan a ver los muchachos esta tarde. Yo estaba ayer dándole gracias a Dios que ese partido hoy es en la tarde. Porque si fuera a esta hora, yo pienso que más de uno. O tenían por ahí metido en las orejas oyendo el partido. Esa inversión de criterios, jóvenes que me oyen, es la que tiene a mucho muchacho en una crisis espiritual terrible. Esa ausencia de valorar la palabra como debe valorarse. Por eso que se despierta en ellos la carne. Este libro le quita a uno esas pasiones, los lleva a los pies del maestro. A su nombre, gloria. ¿Qué más hizo el Señor? Versículo 20. Aquí terminó la lectura, pero vean la reacción del pueblo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Con qué tono leyó? ¿Con qué autoridad leyó? ¿Con qué pausa leyó? ¿Con qué sabiduría? Que todos iban siguiendo la lectura. Una lectura bien pronunciada, bien hecha. Usted no ha oído, por ejemplo, los comentaristas, esos, ¿cómo se llaman los que leen noticias en la radio? No, narradores de fútbol o de deporte. Los locutores, redactores, eso. Esa persona, hay unos que tienen un timbre de voz. No todo el mundo sirve para locutar en una emisora. Eso los examinan. Por eso ese de la W, ese del Julio, ese hombre tiene un timbre, que tiene una audiencia en el país tremenda. Gústele uno o dos sus planteamientos, pero tiene audiencia por la forma como lee. Había un hombre que se llamó Juan Harvey Caicedo. Esa era una voz que daba gusto oír, era magnético. Sí, ese hombre era el poeta, era cantante, todo eso, porque es que una lectura bien hecha llama la atención. Por eso es que en la iglesia escuchen cuando aquí acostumbramos leer poco, pero la persona que va a leer, si no lo puede hacer con eficiencia, debe llamar a otro que sí lo haga. Porque una lectura distorsionada le cambia el sentido. ¿Dicen amén? Hace unos años yo les hice a ustedes en la pizarra el ejemplo del testamento de Facundo Fonseca. Algunos recuerdan. Amén. Y aquí no tengo el tablero para hacérselos hoy, pero la lectura es importante, la puntuación. Nehemías 8:8 dice que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El testamento de Facundo Fonseca era de un hombre pobre, analfabeta, que tenía mucha plata, y al morir dejó el testamento, pero no le puso ningún signo de puntuación. Amén. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan, pues los que no estaban, cuando esto se lo voy a narrar, aunque es más fácil gráficamente. Pero demos un chancecito, si de pronto el hermano me trae el tablero, se los voy a hacer hoy, para que usted sepa que la lectura bíblica no se hace de cualquier manera. Hay que poner el sentido. Dicen amén. ¿Se acuerdan de Enalbardo, Enalbardo el asno de Balaam? Ese no era Enalbardo, Enalbardó. Sea bendito el nombre del Señor. Y así, mire, esta obra, por tener en Colombia todavía existe un alto índice de analfabetismo, aunque digan que no, especialmente en los campos, donde tenemos muchas iglesias, nuestros hermanos han aprendido a leer, adorado el nombre del Señor correctamente. Si me pueden traer el tablero mientras avanzo, para decirle la importancia de la correcta lectura en público. Amén. Es bueno que uno antes de, escuchen bien, si uno va a traer una lectura, conviene darle un repasito mental antes de hacerla pública. Amén, hermanos. Es bueno. Por ejemplo, esos nombres que acabamos de leer, nombres hebreos, nombres que Masías, Matatías, que Nana, unos nombres por allá todos extraños que no se ajustan a nuestro léxico porque nosotros hablamos español, ¿verdad? Es como si uno fuera a aprender holandés o por allá, hermano, de esos idiomas difíciles, nada, indios, esos idiomas, hermano, hay nombres que tienen hasta 13 sílabas, un solo nombre. Y yo dije, no intento ni con la primera, porque no soy capaz. Todo esto tiene que ver con eso. Entonces mire usted que Jesús, pero vean la reacción, pues estuvieron atentos al versículo 21, ¿qué dijo? A ver, jóvenes, colóquenme en Lucas 4, ¿sí? 4:21, y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy esta escritura delante de vosotros. Fue que él la interpretó correctamente. Sea bendito el Señor. Y le dijo, hoy, aquí en este lugar, esta escritura que yo acabo de leer, acaba de cumplirse delante de vosotros. Porque ese que Dios envió para que abriera los ojos al ciego, para que sanara al enfermo, era él.
Gracias, hermanos, colaboradores. A ver, le voy a hacer ese ejercicio a fin de que ejercitemos un poquito nuestra mente y, por favor, en el campo blanco, donde sea, lea correctamente la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Ya ustedes que son tan hábiles no lo busquen ahorita porque se me distraen. Pero el testamento de Facundo Fonseca lo leí yo en la alegría de leer hace 50 años. Yo aprendí a leer con esa cartilla. Era desde el primero hasta quinto. Eso, el que tuviera quinto, eso era tremendo. ¿Sí? Y en la cartilla de tercero estaba el testamento de Facundo Fonseca. Adorado el nombre del Señor. Miren cómo escribió don Facundo Fonseca. Él escribió de esta manera, ¿sí? Dejo mis bienes a mi sobrino. Él tenía un sobrino que quería mucho, ¿sí? Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi suegra. No la quería mucho, ¿sí? Se pagará la cuenta del sastre. Él tenía un sastre que era muy amigo. Se pagará la cuenta del sastre, ¿sí? Nunca, de ningún modo, para los mendigos todo, ¿sí? Mire usted esa escritura que este hombre dejó en el testamento. Y atentamente, amén, Facundo Fonseca. Y claro, se presentaron los abogados de cada uno de ellos. El sobrino con su abogado, la suegra con su abogado, el sastre con su abogado y los mendigos con su abogado a reclamar la herencia. El abogado de cada uno argumentó. El difunto era muy afecto a su sobrino. Era parte de su vida y por eso le dejó los bienes. El testamento dice, dejo mis bienes a mi sobrino. Punto. No a mi suegra. Amén. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Esa parte faltó, ¿sí? Venga, la corrijo. Es que se me había ido un poquito de la mente, porque él escribió para los mendigos, ¿sí? ¿A dónde está el negro? Aquí está. Para los mendigos, todo, ¿sí? Y luego escribió, lo dicho es mi deseo, ¿sí? Eso es lo que él, así terminó, y resulta que firmó y dejó hasta ahí. Pero el primero vino a reclamar con este argumento, dejo mis bienes a mi sobrino. Punto, ya, aquí no hay más que ver, firmen aquí. Y no, señor, brincó el abogado de la suegra y le dijo, un momentico, ese señor era buena gente y es de los pocos que han tenido una excelente relación con la suegra. Ahí no dice lo que usted quiere decir. Mire, dejo mis bienes a mi sobrino. No, el punto está más adelante, aquí hay un interrogante. No, a mi suegra, caballero. Alabado el nombre del Señor. ¿Sí? Así que ya iba a firmar. Ellos, un momentico, saltó el abogado del sastre, dijo, quieta esa mano. Ahí no dice eso, ustedes están forzando el texto. El texto dice, dejo mis bienes a mi sobrino. No, a mi suegra. Aquí faltó una partecita, y era que decía tampoco, jamás. Ahora que lo estoy recordando, es que con el andar de los minutos se me va aclarando. Tampoco, ¿sí? Y luego había un jamás, ¿sí? Si dejo mis bienes a mi suegra, tampoco, jamás, punto. Se pagará la cuenta del sastre, y puso puntos ahí. Entonces iba cada uno pasando de acuerdo a su criterio la cuenta, perdón, yo acomodo aquí, a su defendido. Resulta que el del sastre también dijo, no, dejo mis bienes a mi sobrino, el de los mendigos. Tampoco, jamás, venga, yo cuadro aquí esto. Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta del sastre, la cuenta era grande. Pero este de los mendigos dijo, pongamos un interrogante aquí,
Dejo los bienes a mi sobrino, no. A mi suegra tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca. Dijo, ¿se pagará la cuenta del sastre? Nunca. De ningún modo. ¿Sí? Para los mendigos todo. Sin alterar una frase, iban pasando el testamento de acuerdo a su criterio. Resulta que vino un abogado de oficio de aquellos que son bien entendidos, porque los abogados estudian no solamente la ley, sino lo que quiere decir. Se llama la doctrina de la ley, que eso se aplica a la hermenéutica. En la Biblia también está la hermenéutica. Y resulta que vino y dijo, aquí no hay nada para nadie. Y les voy a comprobar, ¿dejo mis bienes a mi sobrino? No. A mi suegra tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca. Aquí punto. De ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo, punto. Amén. Ninguno de los cuatro llevó nada. La herencia fue a parar al fisco municipal, a los bolsillos de los vivos. Amén. ¿Por qué? Porque no usaron la puntuación. En la lectura bíblica, si uno no usa correctamente la puntuación, puede hacerle decir al texto otra cosa. Amén. Por eso es que hay que tener en cuenta, hermano, la lectura. Este no es un libro cualquiera. Y menos si se está leyendo en público por un micrófono, por unas cámaras. Hay que hacerlo correctamente. Que uno cometió un lapsus, se devuelve. Ay, perdón, hermano. Y lee correctamente para poder entender. Las leyes de la gramática que rigen, hermano, la escritura son inflexibles. Alabanzas al nombre del Señor. Por ejemplo, usted puede escribir sábana y si le coloca una tilde puede decir sabana. Se cuenta de uno que le dejó al hijo la sábana. Papá, regáleme esa sabanita, pues ya usted se va a morir y usted se abrigaba con ella conmigo. Y después, escriba ahí que usted me deja la sábana. Y resulta que después le puso tilde y decía la sabana. Y le dio por la cabeza a los compañeros, a los hermanos porque hay gente que, mire hermano, en eso, ¿sabe cómo llaman los abogados en eso? Le cuelgan un mico a la ley. Y luego llega otro que la interpreta de X manera y le saca provecho o distorsiona eso. Este santo libro no se puede. Pablo dice que algunos la tuercen para su propia perdición. La Biblia es su propio intérprete. Uno no puede ir con una interpretación particular y para tener una interpretación correcta debe leer correctamente. ¿Está claro? Entonces ustedes después ajusten el testamento de Facundo Fonseca. Vamos a avanzar, ¿sí? Porque esto es la manera de ilustración. Por favor, la lección. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Sea Dios glorificado en esta hermosa mañana. El Señor Jesús dirigió la lectura en la sinagoga. Es pues un imperativo, hermano, la reverente lectura de la palabra del Señor. Amén. En nuestro culto. Veamos la lección que más nos dice, por favor, aquí está. Dice, es pues imperativo que se lea de una manera correcta, ¿sí? En nuestros cultos y reuniones. Avancemos a ver qué más tenemos ahí. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo debe ser la lectura bíblica en el culto? Sea Dios glorificado. A su nombre la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, colóquenla por favor, porque estamos demoraditos, se nos pierden segundos valiosos. Si hubiéramos en competencia de automovilismo, ya nos habían ganado todos los otros. Amén. Que ahí se cuentan las milésimas de segundo. Pero es que a veces el sistema, como dicen por ahí, es demorado. Pero yo tengo aquí la lección. Dice que las lecturas en la iglesia deben ser breves. ¿Me están oyendo? Usted no puede decir, hermano, vamos a leer Salmo 119. Porque si no le rinde leer al que lo va a leer, aquí se nos da la una. Y algunos ya están mirando el reloj porque dicen, uy, a la una es el partido, pastor. Sí, ya. Sí. Eso no se necesita discernimiento de espíritu para captarlos, hermano. Adorado el nombre del Señor. Deben ser breves, deben ser claras. Nehemías 8:8. En lo posible que tengan pertinencia con el texto o el sermón del culto. Amén. Y leídas por hermanos que tengan alguna facilidad para leer. Escúcheme, hermano, usted no se escude en que usted no es inteligente. Aprender a leer no tiene que ver mucho con la inteligencia, es con el interés. Hay personas que han aprendido a leer ya mayores, sí, porque uno puede. Y no solo aprende a leer, sino a mejorar la lectura. Allá en el curso que hicimos los de radio nos dan lo que llaman comprensión de lectura.
Y la rápida lectura. Yo a veces oigo por raticos que me quedan, o por ejemplo los partidos, ¿cómo se aprenden estos narradores los nombres de esos checos, de esos croatas, de ese yugo? Pero este tipo, ¿a qué horas estudió para no equivocarse? Claro, ellos tienen el nombre aquí, pero hay unos nombres que uno dice, cuando usted trata de pronunciarlos, ya el jugador se le fue. Sí, hermano, eso es ejercicio que hacen, es un ejercicio continuo. Esa gente no crean que están ahí porque sí. Ellos tienen una habilidad mental para pronunciar, para ir narrando todo, y eso se adquiere a base de ejercicio. Es la continua lectura de esos nombres lo que hace que ellos, hermanos, se vayan familiarizando. Cuando no están en el micrófono, esa gente están, hermanos, dándole, repasando, este equipo tal, este fulano, hermanos, lo familiarizan viéndolo. De manera que cuando lo ven ya saben quién es. Por la figura, por alguna señal que tenga. Hermano, eso se llama así, porque en la Biblia uno no se relaciona, mire. Y leían en el libro, ahí lo vimos, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo lo hacían? Claramente. Y además, escuchen los que ayudan en el liderazgo. Predicar tiene que ver mucho con esto. Si uno no entiende correctamente la Escritura. El pastor Álvaro Garavito nos cuenta de un pastor indígena en Guatemala, y un 60% de la población es indígena, y hay mucho cristiano. Es un país de los más evangelizados de Centroamérica, y hay un pastor indígena que él me lo presentó hace como 20 años casi que yo fui, y él se ríe de él porque él predicó el pasaje, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él le dijo a la gente, le dijo, ese paralítico no tenía parálisis, ese era desnutrido, porque ahí dice la Biblia que le dijo Jesús, toma tu leche y vete a tu casa. Y tomó el leche y se fue a la casa. Ahí no dice leche, dice lecho. Miren cómo ¿sí? Y hace como 12 años, en vísperas de un mundial como ahora, este mismo pastor les dijo, no le haga caso a los predicadores del movimiento que están exhortando contra los fanáticos de fútbol. En el cielo lo que hay es fútbol. Y cada redimido subirá con su pelota bajo el brazo. Les dijo. Porque yo leí en la Biblia que en el cielo lo que hay es fútbol, porque en el cielo hay 12,000 estadios. Y se lo leyó. Estadios en Apocalipsis no es un escenario deportivo. Son medidas lineales. Mire usted cómo uno puede en un momento dado, ¿cierto? Tengamos cuidado, alabado sea el nombre del Señor. Sí, el fútbol es lo que hay, dijo. 12,000 estadios, dijo ahí en el cielo. Y se lo leyó. ¿Y usted ha leído que la ciudad tiene 12,000 estadios? Pero no son de esos donde están jugando el mundial. Son medidas lineales. Cuidado con la lectura equivocada, porque uno puede distorsionar, y los indoctos e inconstantes pueden utilizar mala lectura bíblica. Por ejemplo, hay un texto en Corintios que es muy mal interpretado. Cada uno en el estado en que llegó, en ese permanezca. Y hay quienes dicen, usted llegó, hermanito, casado viviendo con la otra, tranquilo. Aquí dice, ¿qué tal? Ahí no dice eso. Está hablando del estado social de la persona. Porque usted toma el contexto. Por eso es que en la Biblia hay que tener en cuenta el texto y el contexto. El contexto es lo que está delante, lo que está atrás, todo el conjunto que hace parte de ese cuerpo de prosa donde está el texto. Y ahí está hablando de la condición social. Fuiste llamado siendo libre, amén. Fuiste llamado siendo esclavo, permanece ahí. Pero si te puede liberar, mejor. Está hablando del estado social. Porque si yo le digo eso a una persona que está en esa condición, pues le aplicaría ladrón. No, tranquilo, siga robando, porque dice que el estado en que fue llamado, el otro que metía droga, no, señor. Uno tiene que interpretar correctamente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por ejemplo, la Biblia habla en un lenguaje figurado. Habla, por ejemplo, de langostas como caballos. Y usted no puede imaginarse una langosta así de grande. Era que eran tantas que hacían tanto ruido. Hay un lenguaje que es figurado que hay que saberlo interpretar. Amén. Por ejemplo, las hipérboles. ¿Qué dice la Biblia? Que si todo lo que Jesús hizo se escribiera, no caberían los libros en el mundo. Eso se llama un lenguaje hiperbólico. Amén. Que hay que saberlo interpretar, porque si no, uno empieza. Y hermanos, imagínense. Jesús, en 33 años, una persona hablando día y noche y escribiendo todo lo que él se dice, por más que sea, en el mundo cabrían los libros. Lo que está diciendo es que fue mucho lo que dijo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos sobre alguno.
sobre ninguno. No está diciendo que es malo orar, está diciendo que no imparta ministerios gratuitamente, porque los ministerios se impartían con manos impuestas. Mire usted, entonces, por favor, cuando leamos, tratemos de pedir al Señor qué nos quiere decir en esa palabra. Y aprendamos a usar los paralelismos en el estudio personal. ¿Qué dice, por ejemplo, este pasaje en San Mateo? ¿Qué dice? Hay muchos pasajes en Crónicas y en Reyes que son parecidos. Uno añade detalles al otro. En los evangelios igual. Hay milagros que no están registrados sino solo en Juan, otros solo en Lucas, y otros están en los 4 evangelios. Amén. Entonces uno va surtiéndose de ahí y se llena de conocimiento y capta el sentido de la palabra. Eso que dice el sentido, óigame bien. Y ponían espérenme, yo marco aquí. Y ponían el sentido. ¿Qué es el sentido? El análisis. A su nombre, gloria. Qué lindo esto. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Terminemos, hermanos, esta partecita, sea bendito el nombre del Señor, con 1 Corintios 14:11. Adorado el nombre del Señor. 1 Corintios, vuelvo a disculparme, cuando tenga la cartillita le van a corregir ahí, porque, repito, es muy parecido, son parónimos estas abreviaturas. Crónicas con Corintios, aquí en este caso sí es Corintios. 14:11, 1 Corintios 14:11. Amén, aquí está. Pero si yo ignoro, oigan aquí, el valor de las palabras. Cada palabra tiene un valor. Qué cosa seria esto. Dice, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Sea Dios glorificado. Aquí mismo en el idioma español hay términos que aquí son común y corriente, pero no los vamos a pronunciar en otras partes. Dicen amén. Por ejemplo, usted dice, hermano, yo voy sin parrillero, lo puedo llevar de pato hasta su casa. Cuidadito con ir a decir eso en Puerto Rico. Perdonen los hermanos que están allá en Costa Rica. Pato aquí es el parrillero, el que va atrás en la moto, ¿cierto? Pero allá no. Amén. Pato en esas culturas es un homosexual. Entonces usted, si llega Dios a llevarlo a Costa Rica, usted no lleve pato. Aquí en Bucaramanga sí puede. Adorado el nombre del Señor. Mire, yo he tenido, hermanos, unas vergüenzas. Y me ha tocado correr otra vez en el próximo culto a pedir disculpas. Por ejemplo, tinto. Aquí tinto es un café pequeño. Pero usted va a eso y dice en República Dominicana, tinto es vino tinto. Y yo, como hago tanta referencia personal, digo que en Bogotá, cuando yo servía allá, pues servíamos tinto, teníamos termo para hacer tinto, y eso parpadeaban y me miraban. Y uno me dijo, cuando salimos del culto, y el presidente también toma, que era el pastor Gustavo. Le dije, ¿es el que más toma cuando va? Usted viera la cara de ese hermano dominicano. Me dijo, allá lo que hay es una tan de borracho. Amén. Alabanza del nombre del Señor. Y claro, cuando yo recojo toda esa información, ¿qué me tocó en la noche? Pararme en el púlpito y decir, hermanos, déjenme en una partecita y yo hago declaración. Hermanos, para nosotros en Colombia tinto es café negro, pequeño. No, con leche no, si le echan leche ya es un perico, que tampoco se puede decir perico. En Antioquia es normal un perico, o un pintado. Pero perico en la costa es una pega de bazuco. Mire, hermano, qué complicado es esto. Sea bendito el Señor. Cuando yo le dije que era café con un café pequeño, respiraron tranquilos los hermanos. Pero ya se habían llevado la primera impresión que le ha informado mal. El valor de las palabras, hermano, tengamos cuidado con eso. Amén. Por ejemplo, en Brasil, en el portugués, buceta es una mujer de vida inmoral. Usted aquí para allí la buceta que le lleva para tal parte. Cuidado con ir a decir que usted llegó tarde porque esa buceta no apareció. Mire, aunque les parezca curioso, usted sabe los problemas que han tenido los traductores bíblicos para ajustar a cada idioma y a cada pensamiento. Porque es que el idioma no solamente se habla, se piensa. Por eso es que los traductores evangélicos de mensajes de iglesia tienen que ser predicadores. El mejor traductor, hermano, de inglés, el profesor de inglés no sirve para traducirle a un predicador, porque él traduce la palabra y el predicador tiene que transmitir la idea, el texto, porque es que la palabra tiene un valor para uno que para otro. Para los indígenas adentro en la selva, la palabra blanco no es un color, es un explotador que no es indígena y que vino a quitarle las tierras y todo. Usted, el problema que tuvieron los hermanos para traducir el texto de Isaías,
Que si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la lana, serán emblanquecidos. Y que si fueran, amén, así intensos, vendrán a ser, amén, blancos como la nieve. Como nunca han visto la nieve. ¿Quién dijo que en los llanos cae nieve? Jamás. Ustedes se imaginan la lucha para traducir blanco, porque si le ponen el término blanco, se distorsiona el texto para ellos. Mire qué problema. ¿Sabe qué usaron? La pulpa del coco, el color de la pulpa del coco. Que vuestros pecados serán como la pulpa del coco. Y para el indígena, pues es cierto, usted dirá tan sencillo, es blanco. Blanco porque para nosotros tiene otra concepción. Dicen amén. Mire, por ejemplo, los que estudian inglés, ustedes saben que la palabra no es solamente el término, es lo que está detrás. Por eso los que estudian español dicen es muy complicado el idioma español, porque uno puede decir, con varias palabras uno puede decir lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, seré extranjero para el que me habla y el que habla será como extranjero para mí. Entonces de ahí la importancia de esto. Allá en la iglesia en Barcelona que hay 21 nacionalidades. Yo le decía al pastor, a propósito, se lo damos a los hermanos que nos están viendo en la tarde, porque ella es bastante en Barcelona. ¿Cómo hace usted para verse las cosas? Dijo, hermano, aquí me toca tener un cuadernito y voy aprendiendo y he ido aprendiendo, porque hay dominicanos, hay haitianos, hay de latinos de toda parte y hay de allá mismo, amén. Hay catalanes, hay obviamente españoles, hay de otras nacionalidades de allá de Europa. ¿Cómo armonizar toda esa gente para que la predicación les llegue a todos? No es tarea fácil, pero Dios les ayuda. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre la gloria. En lo posible que tengan pertenencia con el texto, y aquí dice que sea leída de una manera clara. Hay parte para breves comentarios. Amén. Esa es la lección número 6. No sé si habrá hasta aquí. Me he hecho entender, hermanos. Amén. Entonces, por favor, cuando vayan a la lectura, usted la lee y luego cuando ya la vaya a pronunciar de una manera correcta. Dicen amén. Usando los términos adecuados. Aquí nada más en Sudamérica, por ejemplo, de Ecuador para abajo, guagua. Es un niño pequeño, una guaguita. Pero aquí, guagua es un cuadrúpedo, por allá en el occidente del país, es un cuadrúpedo que es muy bueno para comer. Aquí lo llaman boruga. Otra parte lo llaman lapatinajo, como usted lo quiera llamar, es el mismo guagua en el occidente de Colombia. Pero en Puerto Rico, guagua es un bus, una camioneta, una buseta. En Dominicana también. Y uno dice, ¿cómo me hago entender de estos? Sea bendito el Señor. Complicado. Pero aquí estamos para aprender, ¿verdad que sí? Dejemos ahí las lecturas y pasemos a los anuncios que también se dan. Mire usted que esto parece que no tiene importancia, pero no, aunque no está en la Biblia, porque un anuncio es un anuncio, una información que se requiere transmitir, que es breve. A ver, coloquemos los temas, aquí. La lección que sigue, jóvenes, ¿la tienen anotada o si no la leemos aquí? No está. Entonces, anuncios. Generalmente las iglesias tienen eventos, reuniones especiales, programas que se precisa anunciar con antelación, para lo cual se utilizan algunos medios, la cartelera, el micrófono, las páginas, los volantes, etcétera. Existen motivos que requieren anuncios. Por ejemplo, este que le estamos dando de la cena romántica aquella, de la convención. Ahí vamos. Entonces deben hacerse de una manera, óigame bien, definir quién los va a hacer. ¿Qué tipo de anuncio es? ¿Qué objetivo persigue? Amén. Un anuncio que no contravenga los principios éticos, morales. No podemos, asuntos, por ejemplo, como vender algún producto, que a veces yo me siento incómodo tener que hacerlo en el altar. Lo correcto era que se hiciera desde abajo. Porque aunque tiene que ver con la iglesia, sepan ustedes que hay anuncios que por su naturaleza, hermano, que las papas a tanto, que los postres a tanto, no queda muy ético y estético desde aquí. Por eso si agrandamos el templo, le haremos un espaciecito para colocar allá y dar esos anuncios desde otra parte, para usar este lugar con exclusividad para la palabra, para la adoración, para la alabanza, para que no se vaya mezclando una cosa con otra. Sea bendito el nombre del Señor. Avisos sociales, tener cuidado. Hay veces que pasan, por ejemplo, en las convenciones, unos anuncios que no se pueden leer públicamente, porque a veces no están escritos de una forma correcta, ¿cierto? O alguna situación de ese tipo. Entonces hay que saber hacer los anuncios en su momento, ser breves, en qué momento del culto se van a hacer. Sea claro, concreto y definido para evitar interrogantes y dudas. Un anuncio debe ser bien claro.
La hora del culto, la hora en tal parte, la dirección, por ejemplo, cuando se da de un evento, hay que recalcarlo, ¿verdad? Para evitar, no decir, hermanos, aquí se quedó la Biblia de un holgazán que se quedó dormido y la dejó aquí en el asiento, ¿sí? Sí, hermano, porque a veces esa situación puede darse. Entonces, mis hermanos, los anuncios deben darse también de una forma sencilla y bien definida. Sea bendito el nombre del Señor. A ver, la hora, si tengo tiempo, para que hablemos un poquito de la ofrenda. Esta sí que tiene que ver con el culto como tal, ¿verdad? Y vamos a suspender el video bien porque esta lección todavía no está subida allí. Lástima que estos días la van a escribir. Yo debo dejarles una cartilla de estas. Ya la voy a mandar para allá, para que mantenga allá arriba. A ver, hágame el favor, hermanito Honesto, y la lleve. Y allá pues ellos van sabiendo dónde está y de esa manera tenemos la secuencia de la enseñanza. Pero en cuanto a la ofrenda, es importantísimo. La ofrenda no es cualquier cosa. Amén. Amén, hermanos. Se estableció desde antes de la ley. Ustedes sabían que Abel trajo ofrenda. ¿Quién lo mandó a hacer? ¿Dónde leyó que había que ofrendarle a Dios? El sentido común se lo dijo. Sea Dios glorificado. Hay cosas que están escritas y otras que son de sentido común, que usted no necesita que se la estén diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que queda viuda, ¿se puede casar al otro día? ¿Usted sabía que se puede casar? Sí puede, pero no debe. Una cosa es poder y otra es deber. ¿Por qué no debe? ¿Por ética elemental? ¿A dónde está la ley que le prohíba? No existe una ley. Pero si lo hace, hay leyes que están en el subconsciente nuestro, que uno debe regirse por ellas. Y la ofrenda es una expresión de gratitud a Dios. Les voy a leer. Llegamos a esta parte quizás muy trascendente del culto. Pues si la adoración y la alabanza son prioritarias, la predicación de la palabra es determinante. La estructura... venga, busco estoy en la lección que no es. La ofrenda. Ya hemos notado que el culto del Antiguo Testamento tiene mucho en común con el actual. Entre esas afinidades está la ofrenda. El tiempo de la ofrenda se puede dividir en tres partes. Escuchen: antes, en y después de la ofrenda. Para que la ofrenda sea apretada, remecida, abundante y generosa, tenga en cuenta los siguientes aspectos. 1. Antes. ¿Cómo motivar el pueblo para la ofrenda? Antes de ofrendar. ¿Se acuerdan de aquel jovencito recién llegado a una iglesia por allá en el Quindío? Que dijo, a ver, pasen un voluntario que venga a colectar la ofrenda. El voluntario no sabe cómo se hace. Y como dijeron un voluntario, él lo era, pasó y agarró el micrófono y le dijo, a ver, pónganse de punta a ver. Y alisten esa maraña, amén. Y no recibo sino de 1000 lucas para arriba. El lenguaje de la calle. No debían de haberle permitido. Cuando ese pastor me comentó eso, yo le dije, grave usted. El problema no es él, que estaba recién llegado a la iglesia. Usted no puede decir un voluntario, porque voluntario es cualquiera. Amén. Tiene que decir quién lo va a hacer. Y que esa persona lo haga con esa notoriedad. El Señor les bendiga. Qué bueno tener la bendición de ofrendar para la causa del Señor. Les conté de un hombre que le sacaba ofrenda a los inconversos así. Manito, usted tiene como para el cerveza y para el cigarrillo, sí tiene. ¿No va a tener para una ofrenda para Dios? ¿Cuánto hace que usted no ofrenda? No, pero es que yo no soy evangélico, pero que usted toma el agua de Dios, respira el aire de Dios, se calienta con el sol de Dios. Todo lo que hay alrededor suyo es de Dios. ¿Y usted no va a dar un miserable peso teniendo ahí? Pues tenga y váyase. Y usted también, hermano, usted que hace mirando, usted también puede colaborar. Usted está igual que él, hermano, y tenía unos argumentos. Y le ponían ofrenda en el recipiente. Ese hombre tenía esa gracia para persuadir. Ahora hay unos en enlace con una falacia, hermano. Mira, un hermano en Estados Unidos me dijo, hermano, yo no volví a una iglesia liberal porque fui con $100, hermano, y me vine con $10. Recogieron 4 ofrendas. Y yo dije, de esta y no doy más. Y de pronto me fue y me fue ablandando el cerebro y eché más. Y esta es la segunda y ya no, apenas me queda esto para mañana. Dijo, y cuando pasa un tercero, y me quedo yo mirando, hermano, yo no sé a qué hora me sacó la tercera ofrenda. Mire, hay habilidades humanas y carnales. Hay astucias que no se deben confundir y nunca traerlas a la iglesia. Amén. Por ejemplo, decía la gente que si usted, hermano, ofrenda y siembra, que usted va a cambiar su Renault 4 por un, amén,
por un Ferrari. Eso en la vida real no es cierto. Sea bendito el nombre del Señor. Porque hay una motivación egoísta para ofrendar entonces. Lo que mueve a esa persona no es el deseo de bendecir a Dios, sino que le recompense con crece. Y aunque Dios recompensa, no siempre. ¿Dicen amén? Es como la vez que yo me equivoqué, imagínate, era un billetico creo que de 20 y yo tenía el de 20 y el de 5. Dije, oye, el de 5. Y resulta, cuando ya lo hice así, vi que era el de 20, hermano. Cuando lo vi que iba cayendo a la canasta. Ay, Jesús de Nazaret, sentí un escalofrío, hermano. Porque tenía apenas ese billetico, pero me tocó dejarlo. Es bueno uno mirar, no es pecado. Mirar a ver qué ofrenda voy a echar. Sea Dios glorificado. Mire, hermano, hoy hay mucha trampa. Ahí afuera han venido personas que han engañado a las hermanas que venden las papitas ahí por templo. A una le dieron un billete que era la mitad. Porque ahora la estrategia es que los billetes falsos cogen uno bueno y lo rompen por la mitad y le pegan el otro falso. O dan un vuelto con un billete grande. Por eso, hermanos, de la ofrenda. Cuando el billete sea grande y la ofrenda pequeña, tiene usted derecho a sospechar de la persona que de pronto usted no lo ve con frecuencia en la iglesia. Mira, ha habido que tomar medidas. Si usted va al Perú, que son multitudes, se reúnen. Nosotros hemos tenido en el Perú cultos con 70,000 personas en el estadio de la Universidad de San Marcos. Toda la platea llena hasta el fondo. Esa gramilla, ahí nada más caben sentados, hermano, 22,000 personas. Llenan de sillas hasta el fondo. Tan lejos es el estadio que hay que poner allá una pantalla gigante y sonido allá para que esa pantalla traduzca la imagen y el sonido no se distorsione. Porque si no ven la imagen y ven el movimiento de la voz y el sonido les llega tarde, con una fracción de segundo. Entonces, todos eso los técnicos lo hacen. En esa multitud fácilmente se cuela alguno. ¿Qué hicieron los hermanos? Hicieron un recipiente con la aberturita solamente para a nadie le dan vueltos. Porque doy tanto. Y en una multitud de esas, ¿quién controla semejante masa? Bendito el nombre del Señor. Nos toca a los cristianos a usar de sabiduría, porque nos han engañado. Sí, hermanos, y llegan con esa condición. Entonces hablemos de esto. El tiempo de la ofrenda entonces está eso. Antes debe haber una motivación. Vamos a Levítico 16:14. Los textos sí me pueden colaborar, muchachos, allá en cabina. Levítico 16:14, Deuteronomio 16:17. Sea bendito el nombre del Señor. Levítico 16:14 y Deuteronomio 16:17. Alabado sea el Señor. Aquí está. Miren, ¿cómo se ofrendaba? Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. La ofrenda no era económica, era un animal que llevaban. Y era todo un ritual para hacer eso. Ahí está detenido ese proyecto en el sentido de que había que detenerse en cada uno. El que traía el animal había que sacar la sangre y luego tire por allí, sopla, y hermano, y otro venía y otro. Uy, eso eran días en eso. Deuteronomio, por favor. Para que tengan una idea cómo era ofrendar cuando eso. Había que traer ese animal de cabestro, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, en este caso era ofrenda en especie. Había harina, había flor de harina, había macho cabrío, había palominos, todo lo que traían en la mano. Usted se imagina uno cabresteando un toro, hermano. Bien duro de caminar. Porque el pecado, de acuerdo al pecado, así era la ofrenda. Porque era ofrenda por el pecado. La hizo, la paga. Era un ritual muy terrible, hermanos. Era complicado. Entonces las ofrendas se traían de esa manera. Continúo, miren con lo que Jesús hizo, para que ustedes sepan que en el Antiguo Testamento estaba esta norma de ofrendar, pero Jesús en su pequeño grupo tuvo un tesorero. ¿Ustedes sabían eso? Por supuesto que sí. Ahí está en Juan 12:6. Coloquemos Juan 12:6, saltemos de una vez al Nuevo Testamento para ir avanzando, porque el tiempo ya no me es mucho. Pero miren que la ofrenda, en ese pequeño grupo de 12, había un tesorero. Ahí está. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, hablando de Judas, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús colectaba ofrenda. Sí, Señor. En los cultos de Jesús se colectaba ofrenda. ¿Amén o no amén? Porque entonces, ¿qué es la función de un tesorero? Es eso. Alguien me dijo, hermano, que yo soy tesorero, pero de nombre, porque mi pastor no me deja contar el dinero. Pues entonces renuncie. Tenga personalidad.
Si no le dejan a uno ejercer la función que uno tiene que hacer, qué pena, pero entonces yo no, si no puedo contar, entonces ¿qué tesorero soy? Este Judas era tesorero. Fue porque inspiró confianza al principio. Fue porque tuvo una habilidad para ocultarse. El tesorero de una iglesia, de una congregación, tiene que ser una persona transparente, y Judas inicialmente lo era. Engañó a los otros, a Jesús no, y él sustraía. Dice que sustraía de la bolsa. Qué cosa tan terrible. La plata tiene un efecto negativo en la persona que la maneja, si no, tiene un temor reverente dentro. Alabanzas al nombre del Señor, porque puede venir la tentación. Amén. Hubo un pastor que era jocoso y le hizo una broma a varios. Se sentó horas y horas en una fotocopiadora a fotocopiar billetes de 100 y de $50. Y después que se fue llenando una página y luego se lo puso ahí, cortó eso con una guillotina y hacer fajitos de billetes. Falsos, por supuesto. Y a llevar ofrenda para una confraternidad, lo corregimos por eso. Y él me dijo, es que hay unos que yo los conozco que les gusta mucho el billete, pastor. Entonces yo les hice una broma. Y les daba y hoy mismo salían para el baño a contar la ofrenda, ¿sí? Unos lo miró así de reojo y llamó a la esposa y le dijo, véngase mija que llegó bendición y en $, mi amor. Amén. Y no era cierto. Yo le dije, no se ponga, el hermano Neri conoce al pastor, aquel ya está en la presencia del Señor por fortuna, que en paz descanse. Amén. Mis palabras no le toquen, adorado sea el Señor. Pero él era así. Mire hermano, el dinero tiene uno que saberlo manejar, porque si no el dinero lo maneja uno. Y no solo en el campo espiritual, en el campo secular. Amén. Hablemos un poquito pues de esto. Dice que sustraía, y lo que indica que había un tesorero en ese pequeño grupo. Eso es antes, hay que motivar. Esto se decía cada uno con la ofrenda que va a traer, etcétera. Viene el incentivo. Primera de Corintios 29, no, Crónicas. Corintios no tiene. Primera de Crónicas 29:5 y Romanos 15:26. Es antes motivar, incentivar. Primera de Crónicas, sí. Este sí está correcto, 29:5. Y Romanos 15:26. Aquí está. Gloria al nombre del Señor. Oro, pues, para las cosas de oro, ¿cierto? Plata para las de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. Y oigan la pregunta que hacía este varón cuando estaban colectando esa ofrenda. ¿Y quién quiere? Esta palabra quiere. ¿Por qué aquí no se llama limosna? Porque la palabra limosna conlleva la idea de pordiosero, ¿verdad? Es más bíblica el término ofrenda, aunque también la Biblia incluye la palabra limosna, pero la limosna supone que quien la recibe es un mendicante, mientras que la palabra ofrenda es más usualmente entre nosotros. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esto apela a la voluntad. La ofrenda es voluntaria. El querer, ¿quién quiere? Sea bendito el Señor. Porque es que eso de, a ver, usted, amén, usted tiene que dar, usted también, y empezar a poner tarifa a cada uno, no es correcto. Porque entonces la voluntad es forzada. Sea Dios glorificado. Se han dado casos de líderes que a veces le averiguan cuánto se gana el creyente para saber cuánto tiene que diezmar. No es ético. Porque es que la ofrenda, como el diezmo, es voluntad con Dios. Y no es esto para que usted no lo haga. Pero es que, ¿verdad? Hay a veces ofrendar bajo presión es muy triste, o bajo manipulación. No debe ser así. Entonces es apelar al incentivo, a la motivación. ¿Quién quiere? Y el pueblo, por supuesto, dio. Ustedes recordarán que una ofrenda se colectó hasta que Moisés dijo, ya, no traigan más. Pues bien, antes, mire Romanos ahora 15:26. Glorificado el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, ¿escuchan esto? O sea, quisieron hacer una ¿qué? ¿Para quiénes? Que hay entre los santos que están ¿dónde? Mire hermanos, a propósito, ahora vamos a orar, y me acuerdan por favor, por la obra en Nicaragua. Yo estoy planillado para viajar en noviembre a Nicaragua a la convención. Entonces me preocupa, porque el pastor escribe y dice, hermano, esto está complicado, el país está casi paralizado, hay barricadas por toda parte, hay muertos en cantidad. Esto es una cosa terrible. Las escuelas suspendieron algunas las clases, la economía se fue abajo, estamos en una condición muy crítica. En Nicaragua está camino a lo que está pasando en Venezuela. Es una cosa preocupante las iglesias que tenemos allá. Me escribe el supervisor de Venezuela, la situación está empeorando.
Esta semana el presidente Maduro le subió el doble, el 103% al salario mínimo. Pero ¿qué ocurre? ¿Sabe cuánto es ese doble? Apenas alcanza para 1,57 centavos de dólar ese salario. Que suben a 5 millones y algo el salario, pero un kilo de carne vale 6 millones de bolívares. Entonces, es el único país del mundo donde la gente no quiere que le suban el sueldo, porque eso dispara la inflación más. Es cosa tremenda. Esos hermanos están en una necesidad. Ahora en Medellín nos toca deliberar con la Junta cómo el movimiento misionero mundial a nivel mundial creamos, así como ellos, en la Biblia, una forma de ayudar a nuestros hermanos. ¿Verdad? Bueno, algo, yo les decía, yo soy partidario de eso, porque los que estamos en bendición, la Biblia habla de eso. Y son nuestros hermanos, entonces eso se va a tocar esta semana allí con la Junta Internacional que viene, porque estos hermanos nos dan el ejemplo. Macedonia y Acaya padecieron una hambruna terrible, estaban en bendición, y los que estaban en crisis fueron los de Jerusalén, porque se vino una hambruna, y no era una hambruna por esterilidad, fue que no fueron sabios. Cuando Jesús dijo que venía otra vez, ellos empezaron a vender las heredades y a comprar mercado, hermano, y eso llevaban por carretadas y coma y espera a Jesús que viniera, y se comieron, como dicen los países, el capitalito. Amén. Sí, mire que en la vida cristiana hay que ser sabios. Los que están bendecidos sepan hacer ahorritos. No tiene la casa por la ventana porque puede llegar las vacas flacas. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Resulta que vino esa hambruna en Jerusalén y los de allá se enteraron y mandaron ofrenda con Pablo. Esta ofrenda era para los pobres que hay entre los santos que están, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, era una ofrenda no solo para la obra como tal, construcción, sino para ayudar a las personas necesitadas. Y recuerde que el que da al pobre, a Jehová presta. A su nombre gloria. Ahí está pues, hermanos, esa norma tan bonita. Pero ¿qué más? Durante el acto de ofrendar, ¿qué debe haber en ese momento? 2 Corintios 9:7. Cuando usted da, por eso es que algunas iglesias cantan y adoramos mientras ofrendamos. ¿Qué dice 1 Corintios 9:7? Aquí está. Gloria al nombre del Señor. Adorado sea Dios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Amén. A 2 Corintios 9:7, sí, donde habla del dador alegre. Es parecido. Colóquenlo por favor, jóvenes. 2 Corintios. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por esto. Amén. Cada uno de como propuso, ¿dónde? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama con alegría. Qué bueno eso, ¿verdad? Entonces, en el momento del culto, aleluya. Ustedes han visto un video por ahí donde aparece uno que danza ofrendando, y es que baila literal y el hombre tira paso. No, tampoco nos vamos al extremo. Basta con uno gozarse. Sí, porque es que, hermano, es bailando literal. Y aunque uno tiene el gozo, pues lo puede expresar más bien ofrendando y ya. Porque es que si se ponen a bailar todos, imagínense. El que llega, dice la Biblia, ¿no dirán que estáis locos? Eso dice Corintios. Entonces, cada área en su lugar, con el corazón alegre. Eso en el momento de ofrendar, después de dar, bendito sea el nombre del Señor. Porque Lucas 6:38 también hay otra norma aquí que está aquí para verla hoy. Lucas 6:38. Miren, hermanos, la motivación que hay también y el gozo que produce. Lucas 6:38. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Alabado el nombre del Señor. Amén. Estaba buscando algo aquí. Dad y se os dará. ¿Quién dijo esta palabra? ¿Quién la pronunció? Jesús. Dad y se os dará. Primero está dar. El que dice, hermano, es que yo cuando tenga es que doy, nunca va a tener. El principio arranca por dar. Y les quiero decir a los nuevos, a uno le cuesta, a mí. El diablo me dice, uy, pero yo tirando machete toda una semana en el monte, o aserrando con una sierra manual, o tirando hacha para venir, y el cuento del mundo es que para llevarle a los pastores. ¿Han oído esa frase? Sí. Si uno anda en una cicla vieja, dicen, mire, arruinado que anda. Si carga un carrito, mira, ahí está la plata de esos tontos allá, ¿qué tal? Esa es la ecuación que ellos hacen. Pero no saben cuánto le saca la industria cervecera, la industria del cigarrillo, cuánto la prostitución y el pecado, porque el pecado es más caro. Sí, señor. Amén. Mire que nosotros al venir a Cristo hasta económicamente mejoramos. Yo predicaba estos días en la emisora que hasta el día de hoy yo nunca he visto un evangélico genuino de ustedes, ni lo veré, mendigando la limosna pública. No lo he visto.
En cambio, usted entra a un templo católico, va entrando y ahí hay unos varios con la totomita haciéndola sonar. Por esa condición, si ellos vinieran a Cristo, Dios los saca de esa condición. ¿Cuántos lo creemos así? Dad y se os dará, pero no es cualquier cosa, medida buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren estas 4 cualidades. Primero, buena. Calidad. Apretada es bien ajustada. Los que trabajamos en el campo saben que uno un costal cuando lo llena de algún producto lo sacude para que baje, ¿cierto? Y uno la sacude y baja amén. El peso de la gravedad hace que se acomode los granos allá adentro y le cabe más. Y vuelve y lo sacude y le cae y le va echando. Adorado sea el Señor. ¿Saben ustedes que un psicólogo en una prueba de colegio se llevó un frasco grande esos de mayonesa y los llenó con unas pepas de golf, que son así grandes? Ellos, ¿cuántos creen que hasta arriba está lleno? Están equivocados. Sacó del escritorio una bolsa con puras canicas de esas que usábamos cuando éramos niños, ¿se acuerda? Y empezó y le fue echando y esas se iban metiendo, él las sacudía y se llenó, le cupó toda la bolsa esa. Dijo, ¿se acuerda? ¿Se ve que no estaba lleno? ¿Ahora sí quedó lleno? Sí, profe. Tampoco. Sacó una bolsa de arena seca y empezó a sacudirla y la arena se fue por entre los orificios y llenó. ¿Está llena? Ahora sí, profe. Equivocado, destapó una botella con agua. Y ahora van a ver que le cae, se fue humedeciendo la arena y todo, y le echó a ese frasco también todo eso. Sabe que esa es la idea de la medida. No es solamente buena, sino apretada. Pero luego de apretada, otra vez. Y luego rebosando hasta arriba. El Dios del cielo nos da. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá. La actitud cuando uno ofrenda. Por eso es que ese billetico que circuló en todo el barrio, por la mucha cinta que tiene, no se lo recibieron, no lo echen en la ofrenda. En Malaquías pregunta, darlo al príncipe a ver si se agrada. Porque sí, una vez un tendero le dijo a un hijo a un hijito de pastor, le dijo, papito, lléveselo a su mamita, dígale que ya lo lavó, que lo aplanche, ya que lo lavó. Y en una iglesia, una vez yo entré y había una cartelera con un vidriecito puesto ahí, un acrílico, y decía la ofrenda de Caín. Y había con unos alfileres pegados los billeticos más derretidos que yo haya visto. El pastor dijo, los pongo ahí para taladrarle la conciencia, decía. Sí, para lesionarlos. Yo nunca haré eso. Pero hermano, uno debe ser respetuoso con la ofrenda de Dios. Cuando damos gloria al nombre del Señor. No demos lo que nos sobra. Amén, aprendamos a ofrendar en el culto para Dios y veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Quien les habla fue un jornalero de profesión. Yo sé, aquí las hermanas Arias me conocen, adorado sea el Señor. Y saben que yo empecé de abajo, con una carga de hogar, de familia. Yo sé lo que es la miseria, pero Dios me dijo un día que si le era fiel, Él alejaría de mi tienda la miseria. Y Él lo ha hecho. Entonces, ¿dónde se basa? En ofrendar. En cambio, el que no lo hace, que vive criticando, mire usted de aquí, hermano, con cirrosis, con problemas, con la luz cortada, con un cable por allá robado de otro vecino, con una manguera por allá que le regalen agüita. Eso es mucha miseria, hermano. De lugar en lugar, pague arriendo aquí, corra de allá a otro allá, en la tienda hay una libra de arroz, en la otra hay un cajo de cebolla. No, así no se vive la vida cristiana. Dios nos da, su nombre gloria. Allá estos jóvenes me ayudaron allá y estamos terminando. Estímulo a eso. Y después que uno da, mire, gratitud al Señor y a los oferentes. Primera de Corintios 9, 10 al 15, creo que por allí está una palabra que Pablo dirige a una iglesia generosa, porque las hay. Amén. Así como hay iglesias que, hermano, uy, Dios mío, Dios nos guarde. Esta iglesia, escuchen los nuevos, tiene una particularidad, es que Dios nos ha bendecido mucho. Se lo digo con toda modestia, pero Dios nos ha puesto en alguna manera como ejemplo para muchos. Aquí en esta ciudad algunos me han dicho, pastor, ustedes en 5 años y ya tienen ese templo, nosotros en 20, y tenemos apenas un cunchito de plata y tenemos 3 cultos al día, me dijo uno, el domingo. Yo no sé, pero Dios a nosotros nos ha bendecido y nos bendecirá. Amén, porque nunca se acorta su mano. Oiga, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sigamos por favor y verá el 11.
Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Ustedes qué dicen? Es gran cosa. Amén. Sigamos. Si nosotros participamos de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, o sea, a que ese ministerio fuera recompensado materialmente, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Yo les agradezco a los hermanos que estos días me hicieron un asadito y me dieron cosas. Eso es una voluntad, pero eso éticamente no puede imponerlo un pastor. ¿Oyeron usted que es un obrero? Nunca. Ni la esposa del pastor debe estar planeando el día del padre, hermano, y nadie se presentará con las manos vacías. Sí. Y a veces, ¿verdad? A veces hasta, óigame bien, hasta los hijos del pastor, tal, y empiezan con el programa, tal cosa, himno por fulano de tal, y luego entrega de regalos y ofrendas. Yo no di nada, porque es que ofrenda es voluntaria. Mire, yo inclusive desde el punto de vista ético, aunque es una cultura ya, yo he criticado algunas cosas, por ejemplo, la lluvia de sobres, que es condicionar una ofrenda, una dádiva. Eso lo impuso el mundo y se metió a la iglesia. Lluvia de sobres es que, pues claro, a mí me facilita porque me evito ir por allá a buscar media docenita de vasos por allá y envolverlos en papel periódico, ¿eh? Para que no se rompan. Pero saben ustedes que imponer una ofrenda no es muy ético. Analícelo bien y verá que es mejor que la gente dé lo que sienta, ¿cierto? Lo que sienta, que traje una jarrita, también que una licuadora, amén, tal, pero se fue condicionando de una manera gradual. Y por ejemplo a otra, también se usa eso de regalo marcado. ¿Cómo es que van a un almacén para que no repitan regalos? Entonces le toca lista de regalos. Entonces usted llega, mire que está lista, hermano, y los otros regalitos más económicos primero los compraron, y de pronto le toca a uno la lavadora, hermano, o la nevera. Sí. Ah, sí, nos ha pasado, ¿cierto? Uy, Señor, pero no es que no es que ni siquiera para el microondas vale tanto, y empiezan a mirar eso. Esta plancha la vieron porque lo primero que compras es una plancha, porque es la más económica. Hay una plancha, usted la consigue con 50,000 pesos, es buena, amén. Y entonces empiezan por ahí, y si uno llega de último, le toca, hermano, Padre Celestial. Eso a veces no es muy ético. La ofrenda es voluntaria, lo que uno quiera dar, pero también le toca a uno porque la cultura lo condiciona. Amén. Mire, entonces, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pablo está hablando de eso y dice, sin embargo, mis manos me sirvieron para trabajar. Esto hermano, hoy cuando tanta iglesia y tanto pastor, perdóneme, se han lucrado en las iglesias a base de manipulación. Porque la DIAN está detrás de muchos de nosotros. Todos nosotros nos toca enviar una información detalladísima porque la DIAN está sospechando que hay mucho dinero irregular. Este gobierno que iba a venir, si este no era, y este que viene también, de alguna manera nos van poniendo a tributar. Ayer estábamos llenando información para enviarla porque la DIAN está encima de las iglesias. Porque dicen, ¿de dónde apareces con esto? ¿De dónde esté con esto? Y a veces es manipulado. Nos ayude Dios. Aquí está. Así también ordenó el Señor, no cualquiera, a los que anuncian el evangelio. La Biblia lo autoriza. Amén. Y algunos dirán, ay, pero es que son vividores. La Biblia autoriza, pero pónganse de pastores a ver. Yo he retado a algunos. Usted dice que esto es un asadero de plata, ¿por qué no se mete a ver quién se le congrega? Amén. A ver. ¿Quién se le reúne a ver qué barbaridades va a decir usted de un púlpito? Porque hay gente que ay, se meten de pastores, esto y el otro, pares en un altar a ver con qué salen. Yo reté a un líder comunista una vez en Fortuna Arauca y le dije, como usted no tiene Biblia, yo le presto la mía. En este pueblo me conocen, antes de yo ser pastor, yo me paraba evangelizando. Ahora los hermanos lo hacen. Pero hermanos, yo salía con mi grabadora solo, marca Silver, y predicaba en esta esquina, iba a la otra, y nadie a veces me reunían. O a veces unos cuantos hermanitos me apoyaban porque era una iglesita pequeña de 10 miembros, de 15. Pero fuimos creciendo, ahora es una iglesia hermosa que hay allá. Y de pronto yo en una motico, una DT que Dios me dio después de como 12 o 13 años. Ay, mire, se metió de pastor. Por eso es que ahora anda en moto. Y yo le dije, pues, ¿por qué no le hace usted? Vamos a pararnos en la esquina. Yo predico y luego yo paso la gorra a ver si me dan ofrenda. Usted predique. Si como no tiene Biblia, le presto la mía a ver qué va a decir usted. Porque los que nos oyen predicando es porque saben quiénes somos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor?
Yo se lo dije una vez a un ideólogo de aquellos que estaban contrarios a la creencia bíblica, porque ellos creen que la religión es el opio de los pueblos y que es nociva para la sociedad. Esa es la concepción que tiene, hermano, el mundo comunista de la creencia. Y yo le dije, ustedes al que delata o al que roba le ponen un cartel, ¿a nosotros qué nos van a poner? Lo matan y lo dejan ahí. Es decir, la gente nos conoce antes que ustedes llegaran, saben quiénes somos. Y nos ofrendan porque saben quiénes somos. ¿Y a dónde van a parar los recursos que ellos aportan? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí está, mire la evidencia. Amén. ¿Por qué, hermano? Entonces es importante que sepamos el asunto de la ofrenda. Gratitud, viene ahí estamos ya en el versículo 15, terminemos. Amén. Mire, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Miren la ética de Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La prioridad para Pablo no era la ofrenda, era el servicio. Sea Dios glorificado. Terminamos. Otras consideraciones al ofrendar. Aquí vamos a concluir porque ya son las 12. Van a ser, ¿quién motiva la ofrenda? Colóquenla, ya la tienen los jóvenes allá en la lección. Esto es importante. ¿Quién la motiva? Que no pase con cara de amargado. Sí, porque hay gente que para y se quedan mirando a otros. Ya los veo con cara 38 montado, dijo uno. Así no ofrendan nadie. Hasta las vacas hay que, hermano, cantarle musiquita para que suelten la leche. Eso está comprobado. Sí, señor, la musiquita las sensibiliza y le va silbando y la vaquita le va soltando. Adorado sea el Señor. ¿Quién? ¿Qué aspecto presenta? ¿Qué términos usa? ¿Dónde es el culto? Por ejemplo, en un funeral nunca se debe colectar ofrenda. Si hay gente que, hermano, quieren aprovechar todo. Yo he contado una anécdota real, porque es que yo me la paso hace más de 40 años en las iglesias. Y hay un pastor que tenía un hijo sordomudo. Ese muchacho que ya es un joven de la edad de Ale, se llama David. Y David tenía una habilidad y él estaba siguiendo el culto. Y él leía la palabra ofrenda. Y cuando decían ofrenda, él corría y sacaba el recipiente de aquí y así le sonreía y le sacaba ofrenda. Y la gente le gustaba que David colectara ofrenda. Porque era con una sonrisa y les hacía sonrisita a todos. Y como era el niño sordomudo de la iglesia, pues, y hubo un funeral y la iglesia, señor, era una iglesia pequeña. Y él estaba siguiendo el papá que estaba oficiando a ver cuando decía ofrenda. El papá no dijo ofrenda. Y cuando ya iban a terminar, el muchacho se para y se le viene y saca el recipiente y le dice al papá que estaba lleno, y le mostraba el recipiente. Hay mucha gente adorado. El papá avergonzado, no, que guarde el recipiente. Y aprovechemos. Como no aprovechó, el hermano le dio la orden, guarde allá, el muchacho tiró al recipiente, miró al púlpito. No sabe aprovechar la oportunidad. La ofrenda es como en los matrimonios, por ética. A veces no queda bien tampoco colectar ofrenda en una ceremonia especial que se va a dar. No, hay que saber dónde. ¿Qué más? ¿Qué tipo de personas son los asistentes? ¿Cómo se le habla a un público inconverso y a un público cristiano que tiene esta doctrina? ¿Quiénes la cuentan o la custodian? Nota, por razones éticas no es correcto tomar ofrendas en cultos de matrimonios, bautismos, funerales o reuniones de carácter social. Eviten lo posible. Aquí nos tocó hoy, por ejemplo, tomar 2. En lo posible tomar más de una ofrenda en cada culto. Aquel que les comento, le sacaron 4 ofrendas en un solo culto. Santo es el Dios de la gloria. Amén. Algunas falencias observadas en esto. Pongámoslo rapidito y verá. El énfasis aquí está. Subamos esta parte de jóvenes, por favor, ¿me ayudan? Si está escrito, si no lo leo aquí. Adorado el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Bueno, escuchen lo que yo escribí hace algún tiempo. Algunas falencias observadas en algunos lugares, poca motivación para hacerlo, que a veces es el otro extremo, demasiado énfasis en dar, contribuir o aportar, desidia o desinterés e indiferencia en quienes la colectan, de cualquier manera. Prestar la ofrenda, hermano, hay que mirar a la persona, Dios le bendiga, muchas gracias, que el Señor le bendiga, hermano. Y si es uno nuevo, qué bueno, Dios le bendiga, gracias, y sigue. Pero no saber, mira, a veces vienen aquí con la ofrenda y de pronto otro allá que se le olvidó ofrendar. Uno tiene que levantar la cabeza y mirar, Dios le bendiga. Luego por allí, y como dijo alguien, ¿ya por aquí pasaron? Amén. Y yo, sí, ya pasaron, por favor, que iba a repetir por ahí para allá. Sí.
Le dijeron, no, ya por aquí pasaron. El aspecto, ya lo dijimos, entonces no vamos a recalcar sobre eso. ¿Qué más tengo aquí escrito? Miren, por último, miren, el lenguaje amenazante de quien la motiva. Para eso es que les cae ruina y para eso hay dele con eso. No, hermano, eso no hace falta. Contarla públicamente, saben que no es muy ético, porque puede transmitir un mensaje equivocado. Amén. Estuve en una iglesia en Estados Unidos que nos prestaron, tienen un mecanismo que me pareció bonito. Para evitar que la tentación llegue, hay una sala con una mesa al medio y esa mesa tiene un paño ahí cubierto que la cubre y ahí ponen la ofrenda y hay, óigame bien, yo entré allí y hay 4 cámaras, así en cada esquina una enfocada. Hay un computador donde se registra, hay un cuaderno donde se registra en físico también. O sea, hay 3 maneras de controlar porque es una iglesia grande. Hay congregaciones en Estados Unidos donde usted las ha visto en enlace que recogen la ofrenda en carretillas, de esas buggy que usamos para la construcción. Y la meten, hermano, por el medio y eso la gente le tira billete. Si eso no se sabe manejar, eso puede despertar cierta situación. Mire, una vez en una convención en Medellín yo motivé a unos indígenas que trajimos de adentro de la selva. De pronto se acuerdan. Y yo motivé, dije, hermano, estos hermanos vienen de allá, ya colectamos la ofrenda, pero si alguno quiere, y empezó Dios a tocar a la gente y lanzaban los billetes desde arriba de la ganadería. Los tiraban y los hermanos los recogían y los iban tirando más abajo y eso, colectamos una ofrenda tremenda para comprarle ropa y zapatos a ellos y cosas. Fue espontánea. Hay ofrendas que son así de momento y son de bendición. Hay otras que uno se cansa, hermano. Uy, se estira y usted que no fuerza lo hace y no saca nada. No levanta nada. Que el Señor nos ayude para que no tengamos que esforzarnos tanto. Sea bendito el Señor. Terminamos, hermanos, esto es muy importante. Dice que sustraer parte de ella sin contarla totalmente y a veces en público no está bien. He visto tantos casos. Termino contándoles de un pastor jovencito que fracasó. Tenía una novia y esa novia inconversa, me tocó que despedirlo porque la muchacha venía, era comelona de hamburguesa como ella sola. Y ella sabía a qué horas colectaban la ofrenda. Mire, es que pasan casos en las iglesias. Y llegaba la muchacha allá a la puerta y entonces cuando llevan con la ofrenda ella los esperaba ahí. Venga, que la hamburguesa de hoy. Y enseguida metía la mano y sacaba y se iba. Y sin saber cuánto se llevaba en ese viaje. Cuando los hermanos me contaron eso, tocó que prescindir no solo del pastor, entre comillas, sino también de la novia de él, que se vayan los dos. Les dije, pero no se puede tener personas así. La ofrenda se respeta. Y la tiene que respetar tanto el que la colecta como el que la cuenta y por supuesto quien la administra. El Señor nos ayude, hermanos, para que tengamos todo esto en mente porque el culto es para la gloria del Señor. Estemos de pie en esta hora de la mañana, todavía faltan unos minutos para el mediodía. Hoy no tenemos asado ni tenemos nada, así como dice la Biblia, cada uno a comer en su propia casa. Amén. Pero están los postres. Entonces tienen que ir a comer y regresar. No, que lo lleven y lo venga para acá, hermano, vamos a orar por esto. Pero antes vamos a orar, iglesia. Vamos a pedir al Señor su bendición. Amén. Que lo que hemos aprendido hoy de la lectura, de la ofrenda, de los anuncios, todo esto que me están pasando aquí son anuncios, todo esto es parte de la reunión espiritual. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedir al Señor que vamos a corregir. Comprometámonos diciéndole que hoy vamos a enderezar algunas actitudes que de pronto no le son agradables en su presencia. Soberano Dios, gracias por este tiempo transcurrido en este culto. Te agradezco por la atención de este pueblo, por esa reacción a tu palabra. Señor, ya que hubo esa voluntad, ese interés por oírla, danos la fuerza de voluntad para acatarla. Ayúdanos a hacer las cosas para tu gloria, de tal forma que adornen tu doctrina como lo dice tu palabra. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor, teniendo en cuenta tu gloria, oh Dios mío, tu alabanza, teniendo en cuenta que es para ti y no para nosotros. Que podamos leer tu palabra con gozo, con claridad. Que podamos, Señor, extraer de ella el nutriente tanto individual como colectivo que en tu palabra hay. Señor, te presento la ofrenda que traemos.
Siempre en cada culto lo hacemos, que lo hagamos de acuerdo a tu palabra, con gozo, con alegría, y que venga entonces de tu parte esa recompensa que has prometido en tu palabra. Señor, que podamos entender y percibir la bendición, Dios mío, que esto representa. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Demos un aplauso a Cristo en esta mañana.